Con la modernización y las nuevas tecnologías en los sistemas de contabilidad, nos hemos olvidado un poco de los conceptos y principios de la técnica contable. En este curso podrás recordar, analizar y aplicar correctamente los fundamentos que requiere la materia para interpretar adecuadamente la información financiera en tus actividades administrativas. Contabilidad para no contadores. Buenos días. Vamos a dar inicio. Sean todos ustedes bienvenidos. Y hoy, como es un tema de contadores para la gente que no es contador, entonces quiero pensar que no vinieron contadores, ¿ah? Nada más contadoras, dice Juanito. Pues sean todos ustedes bienvenidos. Los invito de verdad que cualquier pregunta, duda o comentario será siempre bienvenido y le daré cauce a la respuesta correspondiente. Alguien decía, oye Toño, ¿me puedes enseñar a registrar el IVA? Con mucho gusto, porque muchas veces nos da pena, oye, siendo contador, no sé, por ejemplo, registrar tal operación. Pues es válido decirlo, ¿no? Dicen, haz de tus debilidades tus fortalezas. Ya les platicaré alguna ocasión mi historia en la escuela de que a mí realmente lo fiscal nunca me gustó, Y me reprobaron, y de esas cosas que luego le pican a uno la cresta. Y una vez estudiando, hice un examen extraordinario ahí en la escuela donde estudié, y realmente son de las pocas veces que estudié y saqué, creo que 7 de calificación, y yo me sentí fabuloso. Pero la persona que estaba a mi lado me copió todo el examen y sacó 9, dije, pues ¿de qué se trata? Me lo copió completito y sacó 9. Bueno, ahí se ve la diferencia, ¿eh?, de los maestros. Bueno, mi nombre es José Antonio González, soy contador, tengo una especialidad en impuestos, tengo una maestría en Derecho Fiscal, y muchos años me he dedicado, gracias por el sonido, muchos años me he dedicado a la parte de la asesoría, la consultoría, la parte de los cursos, que en lo particular me gusta mucho, lo disfruto bastante, y después de esa parte del gusto y del curso, pues la parte más importante es que he hecho muy grandes amigos, y espero que podamos consolidar esa amistad. Aquí hay algunos o muchos que últimamente ya los considero grandes amigos de toda la vida, pero no quiero mencionar a nadie para que no se sientan aludidos. Oye, ¿por qué no me mencionas a mí, nada más a Juan? Y bueno, o a Tere, o a Gloria, ¿vale? O a la contadora, ¿verdad? Ok, bueno, pues vamos a empezar, y no sé si quieran que sea un poquito tipo taller, y por eso una de las primeras láminas que puse es, vamos a identificar algunas cuentas, la naturaleza de ellas, para ver si realmente estamos en el canal de la parte contable, y de verdad que los invito a que cualquier pregunta sea bienvenida. Bueno, vamos a hablar de contabilidad al 100%, pero no podemos entender contabilidad sin pensar el papel importantísimo de Luca Pacioli, por ejemplo, la famosa partida doble. Y tampoco podemos entender contabilidad sin este pequeñísimo libro, que hasta me da... Luego, pequeñísimo libro que se llama Normas de Información Financiera, que antes era lo que se conocía como principios de contabilidad, ¿me explicó? Hoy por hoy no. A partir del 1 de enero del año 2006, tenemos que manejar las NIPS, ¿me explicó? Y desafortunadamente muchos se han quedado en la historia de los principios de contabilidad, y lamentablemente me he encontrado contadores que me han dicho, oye, ¿y a poco ya no existen los principios de contabilidad? Vean, estamos hablando ya de 6 años, 8 años de que dejaron de tener vigencia. Ahora ustedes se preguntarán, oye, ¿por qué entonces quitamos los principios y hoy son las NIP? Desde su nombre nos da la pauta, normas. ¿A qué le suena el término? Que está reglamentando, que está normando. ¿Me explicó? Porque cada quien hacía lo que quisiera. Sin embargo, hoy, dentro de tantas cosas que vamos a ver, hay un punto importante en el sentido de que aun y cuando la contabilidad es
cargo y abono, la contabilidad denota también la posibilidad de que pueda ser flexible. ¿Flexible qué quiere decir? Adecuarse a las necesidades de ustedes, porque cada uno tiene unas necesidades diferentes, cada uno tiene un objeto social diferente, ¿me explico? Y también es importante citar de que una cuenta en particular o una operación en lo individual puede tener varias afectaciones contables, que a lo mejor puede ser gasto, a lo mejor puede ser inversión, a lo mejor puede ser costo, ¿me explicó? Y es donde entra un concepto que se llama juicio profesional. ¿Y qué es el juicio profesional? El criterio de la persona que está haciendo los registros contables. Por ejemplo, tantas veces he dicho en materia fiscal que un activo fijo, mal llamado activo fijo, porque en materia fiscal se llama inversiones, ¿me explicó? Ese activo fijo muchas veces lo damos por entendido que es un activo y se deprecia, y no siempre. Yo les he dicho que la norma de información financiera, si ustedes la checan, me dice que si hay un beneficio económico futuro, ¿de acuerdo? Ese activo fijo sí se capitaliza y se deprecia, ¿me explicó? Pero si no hay un beneficio económico futuro de ese activo fijo, ya no se capitaliza y ya no se deprecia, en automático se lleva al gasto. Que finalmente ustedes se preguntarán, oye, ¿y es deducible o no es deducible? Esa es otra historia. Ahorita vamos a ver la parte contable y si alguien tiene la duda en materia fiscal, con gusto lo platicamos. Ahora, otra referencia importante. También nos ha costado trabajo entender que cuando un gasto se conozca, en ese momento se tiene que registrar. Se pague o no se pague, se emita o no se emita CFDI. ¿Por qué razón? Porque ese gasto ya se devengó. La luz, el teléfono, el servicio, por ejemplo, de asesoría, ya se devengó, ¿me explicó? Y en ese momento se tiene que registrar contablemente. Algo pasa. Vean, se me hace que es el SAT. Ya nos está espiando. Qué cosa. De tener descarga. A ver. Ahí muévele, ingeniero. Bueno, espero que no haga algo fuera de lo normal la máquina. Pero bueno, entonces, volviendo al concepto, decía, cuando ustedes conozcan un gasto, en ese momento se tiene que registrar. Y lo más importante, cuando también se devengue un ingreso, en ese momento se tiene que registrar. Por eso hablamos de un concepto que se llama postulados básicos. Los postulados básicos era lo que antes se conocía como principios de contabilidad básicos. ¿Me explicó? Hoy un postulado básico se llama devengación contable. Y es lo que dice, en el momento mismo que haya una afectación interna en la entidad económica, valga empresa, en ese momento registra ingresos y gastos. ¿Me explicó? Pero muchos de nosotros nos quedamos con la parte fiscal y todavía existe la duda de que, oye, si no me pagan no es ingreso. No, ese es otro boleto, ¿eh? Si no lo pago no es gasto. O muchas veces dicen, en el momento en que me den el CFDI o pago, en ese momento registro el gasto. Mal hecho. ¿Cuántas veces les he dicho, por ejemplo, que ayer di una plática de nóminas en Tlaxcala? ¿Cuántas veces no les he dicho que las vacaciones, por ejemplo, las registramos hasta que la persona sale de vacaciones, ¿no es cierto? Cuando ese es un gran error. ¿Por qué razón? Porque si yo cumplido un año, tengo 6 meses para disfrutar las vacaciones. ¿Me explicó? Entonces, en esos 6 meses se tiene que registrar el gasto de las vacaciones y de la prima vacacional. Porque si yo lo registrara después, no estoy cumpliendo con el postulado de devengación contable. Ahora, comentario fiscal. Eso pudiera denotar que al no estar debidamente registrado en contabilidad, ese gasto pudiera considerarse no deducible. ¿Me explico? Entonces, es por eso la necesidad de que ustedes implementen políticas contables y ya algún concepto muy elemental que se llama guía contabilizadora. ¿Y qué es una guía contabilizadora? Cuando me dibujan un esquema de mayor, ¿de acuerdo? Le ponen el nombre de la cuenta y me va a decir en qué momento se carga y en qué momento se abona. ¿Me explico? Sin perder de vista la naturaleza de las cuentas. Porque mucha gente dice, oye, es que no tengo dinero en el banco, pero da un cheque y lo consideramos posfechado. Bueno, hasta eso hay que saberlo registrar. Porque si el cheque ya salió de la empresa, hay normas que se llaman de presentación. Y la norma de presentación que me dice, toda vez que el cheque ya salió, ¿me explicó? Descárgalo de bancos.
Y haz un documento que se llama conciliación bancaria, ¿no es cierto? Pero si eso denota que tu cuenta de bancos está en rojo, ¿por qué en rojo? Porque estás sacando más dinero del que tienes. Eso ya no es una cuenta de activo, es una cuenta de pasivo. ¿Me explicó? Y tienes que reclasificar la partida para darle presentación a tus estados financieros. ¿Me expliqué? Entonces, bueno, son conceptos básicos que debemos ir recordando precisamente para que la contabilidad hoy sea precisamente un elemento a favor del contribuyente y no en contra. Porque si yo les dijera, hay una jurisprudencia que dice que la contabilidad que ustedes generan puede ser un elemento que el fisco tome para el cobro de impuestos. Vean, porque si alguien dice, oye, tengo un pasivo y ese pasivo se llama impuestos por pagar, ¿qué va a hacer el fisco? Págame. Así de sencillo, Si tengo un ingreso de $1,000,000, ¿qué va a hacer el fisco? Págame impuestos sobre ese $1,000,000, ¿me explicó? A mí no me interesa si esté cobrado o no esté cobrado, finalmente ya es un ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puede ser un elemento o a favor o en contra, según cómo lo planteen contablemente. ¿Sale? Adelante con las preguntas. A ver, préstenme un micrófono para que escuchemos todos. Ya saben la mecánica, díganme su nombre y venga la pregunta. No me digan si es contador porque los voy a regañar. Buenos días, contador. Soy Janet. Bueno, nada más compartirles la experiencia y qué me puede aportar usted, ya que el día de ayer recibí una invitación por parte del gobierno del Estado de México para presentar mis impuestos de mayo. Sí. Ok, yo sé que los debo. Sin embargo, nada más llegaron, me dejaron tipo copia y no me citaron ni me notificaron nada. Ok. Y yo estoy en Tultitlán y la fiscalización es de Nezahualcóyotl. Ok. Sí hay como relación de que ellos puedan llegar a hacer eso. Sí. La autoridad puede ser lo que se le venga en gana. Aquí la idea es que si respeta, obviamente, la mecánica, el protocolo en cuanto a sus funciones para notificarte. Pero de entrada, una autoridad local, una autoridad federal puede tener convenio de colaboración o de intercambio de información y a partir de ahí sí puede ejecutarte, notificarte y demás. ¿Me explicó? Pero siempre cuida por lo menos lo que dice el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, que son requisitos mínimos en cualquier acto de autoridad. ¿Me explicó? Si no cumple esos requisitos mínimos, ahora sí viene la forma de defenderte. Ok, yo marqué a la Nezahualcóyotl y me dijeron, es que como es una invitación, pues no te puedo citar ni te puedo notificar. Yo le dije, bueno, es que independientemente de eso, pues tú tienes que respetarlo. Claro. No, pues es que no lo hice así y pues tú tienes que presentar tus impuestos. Pues sí, ok. Pero siendo invitación, yo partido de una premisa. Cuando es una invitación de cualquier autoridad, Seguro Social, Infonavit, etcétera, etcétera, la invitación como tal, pues no tiene efectos fiscales. Pueden no hacerle caso, pero aquí siempre la pregunta obligada, ¿no le hago caso y qué, la autoridad se va a quedar satisfecha? No, aquí tienen que voltear a ver cómo está la parte contable, la parte fiscal, la parte financiera. Si tienen una palomita, despreocúpense, pero si tienen alguna situación de riesgo, cuidado, porque después de la invitación va a venir el requerimiento. Y si no atienden 3 requerimientos, la autoridad seguramente va a llegar a hacer una visita directa. Y cuidado, cuando llegue el SAT o llegue el Seguro Social, cuidado. Bien, adelante, amigo. José Antonio, buenos días. Julio Rivera. José Antonio, retomando el gasto, ¿qué elementos debemos atender respecto de que el gasto se registra cuando se conoce? Porque hace un par de semanas me di cuenta que un cliente había pagado 3 meses de gastos de meses anteriores y hasta entonces los registraron. ¿Qué elementos debemos atender? Simplemente un gasto es cuando se presta un servicio, ¿de acuerdo? Y eso genera una transformación interna en tu negocio. Por ejemplo, algo que es muy obvio toda la vez es, por ejemplo, la luz. La luz se devenga en un mes y se paga en un mes posterior, ¿me explicó? Por lo tanto, en el mes que se presta el servicio, se registra. Diferente sería cuando yo pago por anticipado algún servicio. ¿Me explicó? Porque eso, aunque esté pagado, no es gasto. ¿Por qué razón? Porque no se ha devengado. Vamos a pensar la renta, que es un caso muy común. Tú págame la renta de todo el año. ¿La mandas al gasto o la mandas al activo? La mandas al activo. No, cuidado, Cuando pagas la renta de todo un año adelantado,
¿De acuerdo? No es un gasto. ¿Por qué razón? Porque todavía no has disfrutado del arrendamiento. ¿Me expliqué? Bajo ese principio es un activo. Y la característica de un activo, vuelvo a repetir, te va a generar un beneficio a futuro. ¿Y cuál es el beneficio? Que tú puedas disfrutar de las instalaciones. ¿Me explicó? Entonces, cada que disfrutas de un mes, ahora sí, se devenga el gasto, cancelas el activo y lo llevas al gasto. ¿Sí me expliqué? Sin embargo, eso, para cerrar el comentario, cuando uno tiene gastos por anticipado, cumpliendo dos requisitos, que es la emisión del comprobante y que esté pagado, ese pago por anticipado, aunque contablemente sea un activo, es deducible en su totalidad para efectos fiscales. ¿Me explicó? Es como los seguros pagados por anticipado, intereses pagados por anticipado, rentas pagadas por anticipado, publicidad pagada por anticipado. ¿Me explicó? La misma papelería. ¿Cuántos de nosotros no hemos comprado papelería? ¿Me explicó? Y de entrada la mandamos al gasto. No, espérame, no es gasto. Porque si tú al final del mes, al final del periodo, tienes un stock, no inventario, porque no soy papelera, tienes un stock de papelería que no has utilizado, ¿me explicó? Contablemente debe estar reflejado en una cuenta de activo circulante. ¿Y cómo se llama? Papelería no devengada, no utilizada. ¿Y quién lo hace así? Nadie. Nadie. Hoy por hoy es un buen inicio para empezar a trabajar depurando la parte contable, porque van a ver mi reflexión, no podemos partir de algo que esté endeble, que esté frágil, porque se va a desmoronar. ¿Me explicó? Entonces no sé si por ahí viene la pregunta y la respuesta. Bueno, vamos a avanzar. Les quiero compartir, y no avanza esto, le movió algo al ingeniero. A ver, ingeniero, enojala. Enojala, Juanito. Se me hace que nos quieren. A ver, amigo. A ver si sirven los de staff. Ya después voy a poner yo instructor aquí, ¿eh? Pregunta, por favor, avanzamos ahí. Siéntanse con la confianza todos de preguntar, de verdad, y si quieren hacer un asiento contable, lo hacemos, que tengo muchos ejercicios. Por favor, pregunta. Hola, contador. Buenos días. Soy Alma Trujano. Yo estoy encargada de los... no soy contadora, no soy administradora, o sea, de lo que estudié, o sea, nada que ver, pero ahorita que está usted hablando de los gastos que se tienen y se pueden, que no se debe, que tienen un beneficio durante el año. En la empresa que estoy se trabaja lo que es la ingeniería, entonces se compran equipos o herramientas, equipos de seguridad, que se ocupan durante todo el año, incluso duran varios años. En el momento que se hace una compra, yo le paso a la contadora y le digo, esos fueron nuestros gastos, esas fueron las facturas, y yo no sé cómo la contadora los registre, porque yo no hago ninguna anotación. Ahorita que usted me está diciendo esto, entonces yo debería de puntualizar a la contadora, este equipo de herramienta nos sirve durante todo el año, ¿verdad? Muy bien, y qué buena pregunta. ¿Por qué razón? Porque eso, y perdón por ser tan técnico, eso en materia de normas de información financiera, las normas de información financiera, como tú, que no eres contadora, es la disposición que regula o reglamenta toda la parte contable, toda la parte de contabilidad. ¿Me explicó? Ahora, las normas de información financiera citan otro postulado que se llama, lo voy a apuntar acá, se llama sustancia económica. ¿Por qué razón? Porque la sustancia económica me va a denotar ¿cuál es la forma correcta, adecuada, me explicó, de hacer un registro contable? Por ejemplo, en tu caso, me dices, mi giro es la construcción, por ejemplo. Entonces, estoy plagado de ingenieros, de arquitectos y demás, y me dice, me preguntan ahorita, yo compro una maquinaria, ve 3 posibles o 3 cursos de acción. Esa maquinaria de entrada es un activo, ¿me explicó? Sin embargo, este activo puede ser gasto, este activo puede ser costo, o este activo puede ser inversión. ¿En qué momento es inversión? Vuelvo a repetir, cuando esa maquinaria me genera un beneficio económico futuro, trasladado al castellano. ¿Qué quiere decir esto? Que me incremente las ventas, que disminuyan costos y gastos. Es como la computadora. Cuando vino la computación, que fue una revolución, ¿qué provocó? Que desplazara la mano de obra. Esa es la realidad, ¿no es cierto?
Entonces eso me está ahorrando gastos, porque ya no utilizo 10 personas, utilizo solamente un operador de la computadora. Y con eso disminuyen gastos, por lo tanto, la computadora, ¿qué es? Inversión. Pero también hay que entender el destino. Yo siempre pongo un ejemplo. Mi computadora la utilizo para dar cursos, ¿no es cierto? Y derivado de los cursos, aquí he hecho amigos, pero también he hecho clientes. Por lo tanto, mi computadora, en mi ejemplo, es una inversión, porque me está generando ingresos. Pero si yo le doy mi computadora a un socio, donde nada más lo utilice para administrar su agenda o para X cosa que no tenga que ver con el negocio, sorpresa, esa misma computadora se lleva el gasto. Y eso se llama sustancia económica, el registro adecuado de una operación. Ahora, volviendo al caso, ¿en qué momento, por ejemplo, la maquinaria es un costo? Si yo compro una maquinaria, pero se va a dedicar a un proyecto específico, ¿me explicó? Por ejemplo, hacer un lote de 1000 casas, por ejemplo. Se termina el proyecto, ¿me explicó? Y es el costo de la maquinaria, en su totalidad, se lleva al costo, porque yo la compré precisamente para eso. Oye, se tardó un año y me costó $1,000,000 de pesos, no hay problema, se va directamente el $1,000,000 de pesos al costo. ¿Me expliqué? Porque fue contratada para esa intención, para ese proyecto. ¿Me expliqué? Entonces ya no, ni es gasto, ni es inversión, forma parte del costo. Y efectivamente lo que bien dices, ustedes le tienen que decir a su contador qué es lo que están haciendo para que se le dé la afectación contable correcta. Porque al contador se le da todo y finalmente pues hazte bolas, por eso es el contador. No es cierto, no es cierto. Un asiento contable, dáselo a 3 contadores y casi te puedo apostar que son 3 asientos diferentes. Precisamente por lo mismo, porque la contabilidad es flexible, pero adecuarse a las necesidades de mi empresa, de mi negocio, de mi giro. ¿Me explicó? Porque lo contrario estoy creando un fenómeno contable. Dice un amigo, hago una contabilidad creativa. Aquí no hay contabilidades creativas, Entonces va por ahí la respuesta, ¿sale? Bien, ok, vamos a empezar. Éndele pues, ya jala este negocio. ¿Qué es lo que vamos a ver así de manera general? Lo que es contabilidad, cómo se integra la contabilidad, tipos de entidades, responsabilidad de la contabilidad. Ese es un punto importante. Por ejemplo, no me lo preguntan, pero ayer, por ejemplo, me mandan unos estados financieros, un cliente personal, y me dice, oye, José Antonio, ¿me puedes apoyar con tu firma para que yo pueda afianzar una operación que me requieren? Sí, con mucho gusto, te los firmo. Yo apenas estoy empezando a revisar esa empresa. Pero viene una leyenda y me dice que soy responsable en su totalidad en materia fiscal y en materia jurídica. Digo, no, espérame, yo no firmo eso. Porque en dado momento la responsabilidad de la información de quién es, por eso viene la parte importante, la responsabilidad de la contabilidad son de los dueños, de los administradores, de los propietarios, no del contador, ¿me explicó? Bueno, piden la firma del contador porque por protocolo, por normatividad, los estados financieros tienen que llevar 2 firmas. La persona que prepara la información financiera, ¿quién es? El contador. Y la persona que es responsable de la información financiera, ¿quién es? La administración, el representante legal, los dueños, propietarios, accionistas, como quieran llamarle. ¿Me explicó? Pero yo no soy propietario, yo no soy responsable. ¿Por qué razón? Las compras, los gastos, los ingresos no son míos, son de la empresa. ¿Sí me expliqué? El problema es que si no hay una comunión entre el dueño y el contador seguro va a hacer lo que quiera. Con todo respeto de los amigos contadores, con todo respeto, ¿qué es lo que hacen, verdad? ¿Y eso qué provoca? Que metan en problemas a los dueños, a la empresa. Eso es lo que se está provocando. Pero bueno, importancia de la contabilidad. Creo que hoy por hoy, de verdad hoy por hoy, se ha perdido la esencia misma de la contabilidad. Veo gente muy joven, quizás estudiantes. Hoy por hoy la parte central de la contabilidad es que se prepara información financiera a partir de unos documentos que se llaman estados financieros básicos, ¿para efecto de qué? De toma de decisiones. Hoy, por ejemplo, si ustedes son contadores, denle la información financiera al empresario. ¿Qué hace? La guarda, la archiva, la pone en su escritorio y cuando la revisa conmigo, para que a partir de ahí tomemos decisiones. Ven la importancia también de la contabilidad. Un ejemplo que yo siempre he resaltado, de que lamentablemente no hacemos la contabilidad como debiera de ser. Al decir estados financieros, que vamos a ver cuáles son, algo que siempre no hacemos es, no van firmados, número 1. Número 2, no son comparativos. Una información financiera, por regla, tiene que ser comparativo.
del mes anterior, del año anterior, del periodo anterior, para saber si estoy ganando, si estoy perdiendo, si estoy metiendo más gastos, más costos. ¿Me explicó? Porque muchas veces hay una idea mal entendida. Estoy facturando más, pero vean la utilidad es menor. Cuando debería ser al revés, facturo más, mi utilidad tiene que ser mayor. ¿Me explicó? Porque hay una premisa básica. Dentro de lo que me dicen las NIF hay una característica u objetivo de los estados financieros que debe demostrar la rentabilidad de la empresa. ¿Y qué es la rentabilidad? La generación de utilidades. Si hoy su empresa no genera utilidades, ¿de acuerdo? No está cumpliendo con el objetivo básico. Y eso viene precisamente aquí en el tipo de entidades. ¿Me explicó? Ahora, ¿por qué menciono toda esa parte de la contabilidad y de la importancia? Porque, por ejemplo, cualquier escenario tanto macro o microeconómico puede afectar a una empresa. Y cito un ejemplo sencillísimo que ya me tiene hasta el copete, la famosa coordinadora. Escuchen qué ha pasado a Chiapas, escuchen qué le ha pasado a Oaxaca, ¿me explicó? De Chiapas, la última versión dicen, los empresarios han perdido más de 1,600 millones de pesos por los pinches maestros. Y de verdad, eso es para sentirse incómodo. Ahora, la pregunta es, ¿eso afecta a la contabilidad? ¡Claro! Y yo nada más preguntaría, ¿quién de los contadores de Chiapas, de Oaxaca, puso a través de una nota esa contingencia? Porque el empresario tiene que ir más allá de, ¿me explicó? ¿Quién de ustedes, por ejemplo, siendo contadores, siendo administradores, han asegurado ni siquiera al dueño de la empresa, sino a la misma empresa, que se llama seguro de hombre clave? Aunque en teoría estoy asegurando al hombre clave, pero el beneficio va a ser para la empresa, no para la persona física. Porque en el momento mismo que se enferme el hombre clave, o el dueño, el administrador, cuando bajen mis ventas o incrementen los costos o cualquier contingencia, el seguro le tiene que pagar a la empresa las pérdidas que ha generado la falta de esa decisión del hombre que hoy no está. ¿Me explicó? Entonces, con esto les quiero decir que cualquier evento local o a nivel macro tiene que afectar su contabilidad. Un mal tiempo, por ejemplo, los huracanes. Y más si soy del sector agropecuario, ¿afecta o no la contabilidad? ¡Claro! Un mal tiempo puede echar a perder mi cosecha. Así de sencillo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar al pendiente, no crean que nada más contabilidad, la gente que se estudia contabilidad, es cargo y abono, y qué bonito, no. Tiene que ver todo el contexto donde se vuelve la empresa, todo el contexto, ¿vale? Bien, veremos también quiénes son los usuarios de la contabilidad. Usuarios quiere decir las personas que utilizan la contabilidad para tomar decisiones, que no solamente son dueños, no solamente son contadores, aquí los trabajadores juegan un papel importante. Algo que dentro de esos usuarios le interesa al trabajador es un concepto que se llama PTU, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. ¿Y quién ha cumplido con el protocolo de hacer la comisión interna? ¿Me explicó? De darle la copia de la declaración anual a los trabajadores, para efecto de que sepan cuánto tienen derecho de utilidades. ¿Me explicó? Entonces, es una utilidad que se le da a la contabilidad. Ese dato lo decía muy preciso. Dentro de estos usuarios, ¿creen que esté el SAT? ¿Creen que esté el Seguro Social? ¿Creen que esté el Infonavit? Claro que sí. Ven un error y se los comparto. Bueno, antes de decir salud, es tequilita, que debiera ser un carajillo, ¿verdad, Gloria? Bueno, ayer, por ejemplo, les repito, di un curso en contabilidad, de nóminas, y llevé un ejemplo de un empresario que llevo en el despacho. Y el ejemplo es en materia de Infonavit, que Infonavit se está revolucionando, No tarda en que los pagos de Infonavit sean mensuales. Claro, que ya es un hecho. Ahora, y eso no es novedad, Eso no es novedad y debe de estar previsto en la parte contable, porque desde 1997, si usted checa la ley del Infonavit, me dice los pagos de Infonavit son mensuales, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué los hacemos bimestrales? Porque hay un artículo transitorio en la ley del Seguro Social que me dice que cuando se homologue la ley del Infonavit, la ley del ISSSTE y la ley del Seguro Social, los pagos dejan de ser bimestrales y van a ser mensuales. Ahora, un error contable, y vamos al ejemplo que les quiero compartir. Un error contable, ¿cómo contabiliza alguien de ustedes? Ayúdenme. ¿Cómo contabiliza el pago del Infonavit? ¿Y en qué tiempo?
Que ese es un punto importante. Regularmente vayan con su contador, otra vez con tu pregunta, dile a tu contador, ¿cómo contabilizas el pago del Infonavit? Y seguro te va a decir, cada bimestre que pago, hago el asiento contable, cargo al gasto, subcuenta pago Infonavit, ¿de acuerdo? O 5% Infonavit, con abono a la provisión o con abono al banco, dependiendo. Si lo pago, lo provisiono. ¿Me explico? Pero es cada bimestre. Ahora, la pregunta es, ¿ese asiento es correcto? Porque se está devengando. Vean otra vez el concepto. El Infonavit se devenga mensual, no bimestral. Son dos momentos de devengación, primer momento y segundo momento de pago. Por lo tanto, tu asiento está mal hecho. ¿Me explicó? Entonces, los contadores nada más hacen lo que quieren. Con todo respeto, pero como aquí no hay contadores, hoy voy a hablar mal de los contadores. Hoy no vienen contadores, ¿verdad? Nadie. Ok, ahora, entonces la parte importante, vean, otro error. Hablo de Infonavit y les comparto el aviso de descuento de retención por crédito. No sé si han visto ese documento. Entonces, antes de seguir con la frase, yo cuando he platicado con ustedes en materia laboral, creo que viene un curso después de nóminas y algo así, le digo, chequen el artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que cualquier descuento a nóminas, ojo, cualquier descuento a nóminas, solamente el patrón se puede regresar un mes anterior. A ver si me ayudas a ubicarlo, Juanito. Un mes anterior. ¿Qué quiere decir esto? Ahora sí, volviendo con el ejemplo, de que el patrón dice, oye Toño, hoy me llegó el Infonavit muy alto, el último bimestre. Le digo, a ver, déjame revisarlo. Le digo, pues es que tienes un crédito de Infonavit. Oye, pero es que yo no sabía. No, espérame. Ve al Infonavit y pide el documento que se llama aviso de descuento. Y sorpresa, ¿saben con qué fecha se emitió? 16 de mayo del 2016. Y llegó hace 3 días el cliente me dice, es que yo no sabía, discúlpame, sí sabía, si aquí te lo estoy evidenciando. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Que como yo ya pasó mayo, junio y julio, solamente le puedo descontar al trabajador lo equivalente a julio. Me explicó que es el último mes. Mayo y junio, ¿quién lo absorbe? El patrón. Porque si por error, por omisión, por dolo, el patrón le quita al trabajador desde mayo, sorpresa, es una situación de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad ¿para quién? Para el trabajador. Entonces pueden tener un problema laboral, ¿me explicó? Entonces vean que todo se va concadenando.